Muy buenas noches, les saludo con gusto en esta 22ª transmisión ordinaria de la segunda etapa de estos diálogos por la esperanza. En total, sumando las emisiones extraordinarias y las de la primera fase, esta es la 52ª durante estos casi 6 meses de transmisiones. Recordarán que empezamos un 27 de marzo. Me permito hacer llegar a ustedes el saludo del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como del maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. El día de hoy tenemos una transmisión muy especial. Contamos con la presencia del nuncio apostólico en México, Su Excelencia Monseñor Franco Coppola, así como del presidente de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, el hermano marista José Sánchez Bravo. A ambos nuestra gratitud por su disposición para el diálogo y el encuentro en estos temas de la educación y de la cultura, con todas sus implicaciones y variables. Me permito presentar en primer lugar al señor Nuncio. Nació el 31 de marzo de 1957 en Maglie, provincia de Lecce, Italia. Fue ordenado sacerdote el 12 de septiembre de 1981, incardinado a la arquidiócesis de Otranto, en Italia. Es licenciado en Teología Bíblica y doctor en Derecho Canónico. Entró al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1993. Ha prestado su servicio a la Santa Sede en las representaciones pontificias en el Líbano, Burundi, Colombia, Polonia y en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Fue nombrado arzobispo titular de Vinda y nuncio apostólico en Burundi el 16 de julio de 2009. Nombrado nuncio apostólica en la República Centroafricana el 31 de enero de 2014 y a la vez nuncio apostólico en el Chad el 2 de abril de 2014. Nombrado nuncio apostólico en México el 9 de julio de 2016. Señor nuncio, de nuevo nuestra gratitud. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Eduardo. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano José. El hermano José Sánchez Bravo es originario de Puebla, Puebla. Es hermano marista. Entró a los 16 años de edad. Ha prestado diversos servicios dentro de su congregación. Ha sido docente, asesor de la pastoral juvenil y vocacional, director de colegios, coordinador provincial de pastoral educativa, ecónomo provincial. Actualmente es provincial de la Congregación para la Región de México Central. Es presidente también de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de México, la CIRM, y vicepresidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, la CLAR. Hermano José, es un gusto contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Monseñor Franco, un gusto encontrarle. Padre Eduardo, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos ven, que este sea un diálogo por la esperanza. Muchas gracias, hermano José. El pasado 10 de septiembre, la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede emitió una carta circular a las escuelas católicas, las universidades e instituciones educativas dispersas por todo el mundo. El citado documento está firmado por el eminentísimo señor cardenal Giuseppe Versaldi y por el secretario del mismo dicasterio, Su Excelencia Monseñor Angelo Vincenzo Sani. Esta circular está motivada frente a los desafíos provocados por la pandemia COVID-19. Sin duda alguna hay que contextualizarla también dentro de los trabajos e instituciones promovidas por el Magisterio de la Iglesia Universal en los últimos tiempos.
Entre algunos temas podría citar los siguientes: emergencia educativa, emergencia antropológica, pacto educativo global, el problema del relativismo, el cambio de época, así como la preponderancia e influencia de los nuevos medios de comunicación digital, entre otros. Le pido al señor Nuncio nos ayude con una primera aproximación sobre los contenidos y los lineamientos de esta carta circular. Adelante, señor, lo escuchamos con atención. Muy buenas noches, padre. Bueno, pienso que no estoy detrás de la composición de esta carta, pero han salido juntas casi esta carta de la Congregación para la Educación Católica y otra carta de la Congregación por el Culto Divino. Las dos quieren, pienso, responder a la necesidad de salir de la situación en la cual nos ha obligado a estar la pandemia del COVID. Seguramente los medios de comunicación, como lo que estamos utilizando en este momento, nos han ayudado mucho, han sido fundamentales y esenciales para seguir de alguna manera a servir y cada uno según su tarea, pero es también el tiempo de tomar las herramientas para salir de esta condición, porque no es suficiente. Tiene unos riesgos. Y específicamente desde el punto de vista de la educación, esta carta está toda centrada sobre la educación como encuentro interpersonal, presencial. Se puede de alguna manera, los medios pueden de alguna manera ayudarnos, pero no pueden sustituirse al encuentro interpersonal. Es esencial en cada camino educativo encontrar el otro y con toda su riqueza, con toda su dificultad también, y hacer el esfuerzo de entender, el esfuerzo de comprenderse. Y por eso la carta se queda bastante en el tema de la escucha del otro. Pienso que esto es un tema muy importante de la educación, quizá algo sobre el cual tendríamos que fijar nuestra atención a nivel educativo general, porque vivimos en un tiempo en el cual todos hablamos y es muy difícil encontrar a alguien que escucha. Hablamos muy, muy fuerte, a veces muy violentamente. Algunas veces yo me tomo el tiempo de recorrer las redes sociales y es espantosa la violencia verbal que hay en las redes sociales. Muchas veces sin escuchar al otro, contestando de lo que está lleno su corazón, sin escuchar y entender el otro. Entonces, la importancia de la escucha del otro. Me parece que hay dos elementos muy interesantes, muy indicaciones por el futuro. Estamos en una dinámica de mirar al futuro, de encontrar caminos. Una palabra la dice la carta dirigida a los formadores. La dice proponiéndoles de ser síntesis entre fe, cultura y vida. Un educador, un profesor, un maestro que nos sabe proponer a través de todo lo que es, lo que dice, cómo se porta, esta síntesis entre su fe, toda la cultura que conoce y la vida actual, ya no sirve. Es
en la dirección en la cual tenemos que ir todos, porque todos de alguna manera, aún sin tener un papel profesional en las escuelas educativo, por lo menos como sacerdotes, como religiosos, pretendemos enseñar. Entonces, es fundamental esta síntesis personal entre la fe, la cultura y la vida concreta que tenemos delante. Y finalmente, la otra dimensión, que más bien como fin de la educación católica, de la educación cristiana, formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Esto me parece un reto, porque seguramente nadie puede dudar de la excelencia de la formación profesional que muchas veces las escuelas, las universidades católicas ofrecen a sus alumnos. Pienso que hay mucho que hacer todavía en el campo de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Muy bien, monseñor, muchas gracias. Aquí tenemos una primera introducción muy importante. Hemos invitado al hermano José porque también necesitamos atender el contexto en el que cae el mensaje de esta circular. ¿Y quién mejor que él, que está en diálogo con las superioras, los superiores de estos institutos religiosos con carisma educativo? Lo escuchamos, hermano José, con atención. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Sin duda, la carta que dirige la Congregación para la Educación Católica, le podría decir que ha caído muy bien porque alimenta la esperanza. Y creo que en este tiempo es no fácil encontrar datos que, más allá de la crítica que se usa desde un ámbito político muchas veces, proponga y nos recuerde a quienes tenemos la fe en Jesús que tenemos la oportunidad de ser una luz en medio de situaciones tremendamente dolorosas que esta pandemia está presentando. Como decía Monseñor Franco, por un lado, la mayoría de las escuelas en todo el mundo hemos encontrado la oportunidad de seguir en contacto por medios tecnológicos. Y esto está significando un esfuerzo tremendo. Quisiera dirigir y aprovechar este espacio para una palabra de profundo reconocimiento y agradecimiento a tantas y tantas personas que están haciendo posible el servicio educativo de las instituciones, poniendo tiempo extra, poniendo hígado extra, enfrentándose a una curva de aprendizaje en la manera como podemos manejar estos recursos, que realmente es, me parece, el Espíritu de Dios que anima a una mayor generosidad. Reconocimiento a todos aquellos que desde la administración, a veces desde ámbitos muy callados, ponen un grano de arena o muchos granos de arena para que sigan los flujos de efectivo que hacen posible que la escuela sea un centro comunitario de expansión del mensaje del Evangelio en esta síntesis que mencionaba el señor Nuncio. ¿Cómo agradecer a los padres de familia que siguen confiando en la escuela católica? Si bien estadísticamente somos un porcentaje muy bajo respecto a la gran matrícula del país, y eso pudiera ser desconcertante, algo que desanima, tenemos también la enorme posibilidad de pensar que estamos sembrando
semillas de vida. No importa si son solo 1 o 3 millones de alumnos que están en nuestras aulas. Tenemos esa confianza de familias y de niños y de jóvenes que dicen, confío en ustedes. Nos presenta igualmente el documento algunos retos importantísimos. Ya decía uno, mencionaba entre otros, cómo facilitar el encuentro. Cómo facilitar el encuentro real entre personas reales y concretas con sus historias. En ese sentido, creo que la Escuela Católica, a través de los medios de comunicación, está ofreciendo, al menos por el momento, espacios donde el niño tiene su nombre, donde el niño sabe que alguien sabe que no está o que sí está. Y eso, en principio de transición y pensando en el futuro, me parece algo sumamente valioso. Y terminaría esta primera parte diciendo con el gran reto que nos presenta el documento respecto a la sólida formación que necesitamos ofrecer a los formadores, a los profesores. No solamente en las tecnologías de información, sino también en las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, de tal manera que la cámara no se vuelva el salón de clase, que realmente nos metamos en metodologías que hagan posible que el proceso de enseñanza se viva decía un profesor con mucha esperanza, en el salón de clases con más recursos didácticos que hemos tenido en mucho tiempo, la propia casa. Y un tercer aprendizaje, a manejar las tecnologías de empoderamiento y participación social. Creo que son retos tremendamente bellos para afrontar desde el Evangelio. Muchas gracias, hermano José. Definitivamente el asunto es la pospandemia. Es decir, cómo aprender a reconocer este desafío, incorporarlo y responder. Por ejemplo, en el cambio de paradigma, lo hemos platicado aquí con distintos expertos. Ahora el asunto no es enseñar, sino cómo ayudarle a la persona a aprender desde la realidad de su hogar. Cómo ayudar para entrar en esta cuestión de educar la vida, educar para la vida. Entrar en esta dinámica de aprendizaje socioemocionales. Cómo aprender a llevar la incertidumbre. Cómo aprender a llevar la fragilidad. Cómo aprender a llevar los límites. Sin duda alguna, la carta nos indica algunos rumbos. Señor Nuncio, adelante, seguimos escuchándolo. Puede ser que tenga un lenguaje demasiado clerical, pero diría que la solución pienso que es la de testimoniar. O sea, no se trata tanto de transmitir un conocimiento, cuanto de transmitir lo que sustenta mi vida. Esto es lo que hace de la relación educativa una real educación, no solo una transmisión de conocimiento técnicos que cualquiera persona, hasta un computador, puede hacer. Y esto pienso es lo que necesita el joven de hoy. Necesita no solo los puros conocimientos, sino necesita testimonios. Lo que decía el Papa Pablo VI, nosotros que somos más grandes, más adultos, más ancianos, nos recordamos de su frase en la cual dice que los jóvenes de hoy, el tiempo de hoy, no necesitan maestros, sino testigos. Y acepta los maestros solo si son testigos. Perdón, muy bien, señor Nuncio, me parece que esta idea es relevante. La cuestión de emerger, ¿cómo emergemos? Decía el Papa Benedicto XVI, la emergencia es la primera urgencia, pero fundamentalmente es la necesidad de emerger desde los valores profundamente cristianos. Y me parece que sí, evidentemente, la carta circular ahí pone el acento. ¿Seremos capaces de hacer redes solidarias
o no? ¿Seremos capaces de salir más allá de la escuela y entrar en diálogo con las demás comunidades sociales? Porque hemos visto que el grande desafío es sacar a la escuela del edificio y pensar la comunidad educativa más que el lugar educativo. Quisiera, no sé, señor Nuncio, si quisiera agregar algo. Sí, justo a este propósito me parece muy interesante lo que dice esta carta. Y esto también es un desafío, puede ser un reto por un cambio, ligero cambio de perspectiva de la parte de las escuelas, que han buscado hasta ahora meritoriamente de crear comunidad. Se habla de la comunidad de la escuela, de la comunidad del instituto, de la comunidad educativa. En la carta se dice más bien que la escuela tiene que estar al servicio de la comunidad. O sea, la comunidad es algo que está fuera de la escuela y la escuela se pone al servicio de la comunidad. Esto pienso que también es algo hacia el cual tenemos que caminar. Así es, me parece que el Pacto Educativo Global precisamente va a este objetivo, es decir, vincular de nueva cuenta, como en los orígenes, a la sociedad, a la escuela y a la familia. El Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que él llamó en septiembre del año pasado, cuando yo diría la pandemia todavía no asomaba ni siquiera la nariz, era una intuición que hoy tiene un eco y que precisamente nos muestra esta necesidad fundamental. Hermano José, lo escuchamos, adelante. Pues escuchándoles, de verdad, creo que cuando la circular nos habla del servicio como fin y menciona esto, la escuela al servicio de la comunidad, quizá platicar algo muy anecdótico, algún ecónomo provincial, están tremendamente preocupados porque saben que en nuestro país no hay apoyos a la educación privada. Por lo tanto, todo lo que se logra captar está dirigido principalmente a cuestiones nominales, a cuestiones de desarrollo institucional o a cuestiones de mantenimiento. Y platicábamos, fue una plática muy interesante porque decíamos, pero miren, es la gran oportunidad de recordar que las escuelas católicas no tenemos un fin empresarial, que podemos ser tremendos líderes que convocan a la construcción común para que la escuela esté al servicio de las necesidades de esos niños concretos a los que, a los que estamos llamados a servir desde el Evangelio. Esto para mí ha sido una esperanza tremenda y que yo vi, digamos, resoné muy bonito con el documento a partir de este diálogo. Qué enorme oportunidad tenemos de volver a poner la persona en el centro. Como dice Monseñor, no girar alrededor de nuestros fundadores, de nuestros carismas, de nuestro prestigio, de nuestros edificios, sino girar en torno a las necesidades que tenemos en este momento y las necesidades que vienen con la pospandemia. Cuando verificamos o checamos las maneras como están aprendiendo y como exige que se aprendan los nuevos entes sociales a nivel empresarial, y decir, nosotros seguimos aferrados a currículas demasiado rígidas, demasiado académicas y poco basadas en los problemas reales de las comunidades, pues los resultados son los que tenemos. Y por otro lado, la tristeza de ver cómo la convocatoria que pudimos haber tenido socialmente la vamos perdiendo, y no por una falta de celo, no por una falta de cariño y amor al Evangelio, que también en algunos casos, y siempre está la conversión continua, sino por uno ponernos al día
en tecnologías, y no, cuando hablo de tecnologías no me refiero al mundo empresarial, me refiero a todas aquellas técnicas que nos permiten ser más humanos, todas aquellas técnicas y metodologías educativas que nos permiten construir proyectos comunes, todas esas posibilidades que tenemos de llegar a consensos, de formar ciudadanos que sepan levantar su voz ante las problemáticas que se presentan en la sociedad. Nos recuerda el documento que la persona es alma de todo proceso educativo, que la persona es fuente de vida. ¿Cuántos relatos estamos generando en este tiempo? También de manera virtual. Y yo quisiera invitarles a que el relato que estamos generando sea un relato de esperanza. Lo necesitamos ahora que estamos en nuestras casas, pero lo necesitaremos todavía cuando salgamos y encontremos la limitación de los espacios en los que regularmente transitamos con normalidad. Agradezco mucho la convocatoria que hace al trabajo en red. En ese sentido, las escuelas cristianas creo que tenemos aún un reto grande. El estar más centrados en las necesidades de nuestro querido pueblo, menos que en nuestros carismas. Que estos realmente estén al servicio del bien común. En fin, tantas cosas, ¿verdad? Que la carta tiene y que de verdad espero que la leamos y que nos dé una posición de esperanza. Muchas gracias, hermano José. Es muy importante recuperar nuestra misión. Me parece que los obispos de México, en aquel documento también muy importante que ya comentamos en una transmisión, en varias, del 3 de agosto, en donde nos llaman a 5 cosas, ¿verdad? Al discernimiento, al diálogo, a la esperanza, a la templanza y también a la generosidad. En ese documento, los obispos de México dijeron: necesitamos enfatizar, centrarnos en los nuevos aprendizajes. Y estos nuevos aprendizajes tienen que ver con los valores más esencialmente humanos: el respeto, el cuidado, la tolerancia, el diálogo, el encuentro. Curiosamente, los obispos dicen: aprovechemos estas tecnologías hoy, frías, para entrar en ese mundo interior. Esas características que tienen que ver con el alma, como usted muy bien decía, hermano José. Me voy a permitir dar algunos saludos, plantear algunas preguntas que nos han hecho. Son muchas. La maestra Guillermina Núñez nos dice: gracias, hermano Pepe, por representar y promover dignamente la vida religiosa de México. Saludos, también saludos al señor nuncio apostólica. Rosa Margarita Mayoral agradece mucho este esfuerzo, igual que José Enrique Juárez Barba nos manda saludos. Alex Javi Hidalguito nos dice: muy buenas noches, felicidades por este esfuerzo. José Antonio Herrera, el rector de esta casa de estudios, que nos ayuda a transmitir, a salir con los que coordinamos este programa, nos dice: muchas gracias a la Dimensión de Pastoral Educativa por dar la oportunidad de colaborar en esta iniciativa importante para el mundo católico. Ricardo Hernández dice: buenas tardes, saludos cordiales para ustedes, muy importante acentuar las cuestiones más humanas. Mati Torresita dice: saludos desde un colegio católico en Chalco. Juani García Falcón dice: saludos desde las hermanas guadalupanas de La Salle. Arturo Morones nos manda saludos desde San Luis Potosí, desde una universidad. Carmen Barreto nos saluda desde Piedras Negras, Coahuila. Yasmín García nos dice: saludos desde La Noria de Mosqueda, parroquia de San Guillermo. También Luz del Carmen Cervantes nos dice: saludos y bendiciones desde Mérida, Yucatán, Colegios Guadalupanos Plancartinos. Enrique Ramírez nos dice: estamos al pendiente, estamos siguiendo esta transmisión, seguiremos estudiando esta circular. Marta Beatriz Guerrero Morales, muchas gracias, les saludamos con cariño, Dios les bendiga y les guarde a ambos. Beatriz Cortés nos dice: sin duda alguna es el tiempo de la gran responsabilidad del educador católico en estos días.
para hacer síntesis entre fe, cultura y vida, como dice el señor Nuncio, en cada espacio escolar y ser ejemplo, testimonio para la congruencia de lo que se trabaja. Es deber prepararnos para ello. Muchos alumnos sentían a la escuela su primera oportunidad para sentirse acompañados. Muy bien. Malena González dice, saludos desde el Colegio Puebla, religiosas del Verbo Encarnado. También nos manda saludos desde el Colegio Antonio Plancarte de Jacona, en Hidalgo. Así es, dice Rita Sauri, la escuela al servicio de la comunidad y sobre todo de los más vulnerables. Lixfe dice, bendiciones, miserere. Eduardo Silva vuelve a insistir sobre la necesidad de la solidaridad. Señor Nuncio, el grande desafío es ver al colegio de las 4 bardas para afuera. Es decir, ¿cómo entendemos que los maestros, los padres de familia, los directivos, tenemos que volcarnos hacia la niñez, tenemos que volcarnos hacia la juventud? Quizá sí, tomando en consideración los cómo, pero sobre todo acentuando más el para qué. Señor Nuncio, lo escuchamos con sus conclusiones finales. Adelante. Sí, quería subrayar también la parte inicial de esta carta que pone en evidencia dos límites que están emergiendo a causa de esta pandemia. Estamos enfrentados a una realidad que escapa de nuestro control. Estábamos demasiado acostumbrados a tener el control de todo. Y esto nos asusta. Como las palabras del Papa en esta famosa oración del Viernes Santo, estamos asustados y perdidos. Entonces somos como los apóstoles, estamos en buena compañía, pero los apóstoles antes de la resurrección. Entonces tenemos que salir de esta condición. Es humana, se entiende bien, pero hay que salir. Somos testigos de resurrección, no del susto ni solo de la muerte. Y segunda nota, esta pandemia y los esfuerzos meritoriosísimos que se están haciendo para guardar de alguna manera un encuentro, una posibilidad de encuentro entre nosotros, han puesto más evidente la diferencia, la distancia con quienes no tienen acceso a eso. Decir que estamos al servicio de los pobres, tenemos que recordarnos que los pobres puede ser que no nos ven, no tienen los medios para poder conectarse y entrar en relación de esta manera. Entonces, eso nos provoca ulteriormente que evitar o tratar de evitar o preguntarnos, porque nadie tiene soluciones ya prefabricadas frente a una situación nueva como de esta pandemia. Preguntarnos cómo evitar de aumentar aún más la distancia, la diferencia que hay entre los que tienen de alguna manera, aunque limitados recursos, y los que no los tienen. Y México es una buena mitad de la población, no es poco. Muchas gracias, señor Nuncio. Muy importante hacer este énfasis. Sin duda alguna, hoy no tenemos que ver solamente a nuestros alumnos de las escuelas católicas particulares, sino que tenemos que ver cómo los obispos lo han señalado, educar para una nueva sociedad. Tenemos que interesarnos por todos los niños de México, porque la iglesia es madre y maestra. Está al servicio de todos y para todos. Es muy interesante ver la cascada de saludos
No voy a permitir leer algunos antes de darle la palabra al hermano José. Brenda de Jesús, saludos desde Uruapan, Michoacán, hermanas de los pobres, siervas del Sagrado. Laura Herrera, saludos desde Jacona, Michoacán. Gracias, la temática importante y esperanzadora, Colegio Jacona Marista. Alex Javi Hidalguito dice, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Es un tema de mucha importancia ya que vivimos en medio del miedo. María Martina Frías dice, gracias por informarnos y transmitirnos sus puntos de vista tan necesarios para nosotros que nos dedicamos a la pastoral educativa. Guillermo José Villarreal dice, muy interesante, saludos desde la familia Villarreal Cavazos. J. Álvarez del Castillo nos saluda, Caballeros de Colón desde Durango. Marta Alvízar, saludos desde Los Reyes, Michoacán. Fridi, saludos, gracias por esta gran transmisión. Carmen Barrueto nos saluda desde Piedras Negras, el Instituto Cumbres. Saludos, dice Rufina Ávila, ¿dónde podemos conseguir la carta? Váyase usted a la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM, ahí la encontrará con mucho gusto, ahí en los portales de Facebook, ahí está. Promoción Vocacional APG, felicidades por sus aportaciones a todas las escuelas católicas, han hecho un grande esfuerzo. Ángeles Palacio, María de los nos manda saludos, también felicita este programa. Mati Torrecita, nada es para siempre, solo el arte de encomendarnos a Dios y de responderle. Padre de todos, fuente de vida y esperanza, de la mirada dirigida al único Señor, nos viene el valor de desarrollar la unidad, solidaridad entre las personas, las culturas, las religiones, que podrá generar una nueva humanidad. Judith Rodríguez Girón nos saluda desde la ciudad de Orizaba, Colegio México Orizaba. Augusto Salvador Fernández, gracias por el tema y felicidades al señor Nuncio y al hermano José. Muy interesante escucharles. El profesor resiliente que propone y comparte como testigo su experiencia de conocimiento y fe, crece en el camino con los alumnos o con sus educandos. María Sánchez manda un saludo muy especial al hermano José. Siguen llegando los saludos en nuestras diversas redes sociales. Lo escuchamos, hermano José, con mucha atención en sus conclusiones. Pues quisiera, ¿verdad?, invitarnos a que la lectura de esta carta nos renueve el mirar a cada persona en su historia, en su contexto. Leí en estos días un meme que me gustó mucho. Profesor, estás en medio de una pandemia mundial, lo estás haciendo muy bien. Y después leí otro que se dirigía a una mamá. Mamá, estás en medio de una pandemia mundial, lo estás haciendo muy bien. Y creo que es algo que necesitamos escuchar. Estamos queriendo y poniendo los medios para hacer lo mejor que podemos. Segundo, necesitamos mirar a la pospandemia. Como decía Monseñor Franco, México tiene más de la mitad de su población en pobreza. Según la última encuesta nacional para disponibilidad y uso de tecnologías, solamente el 76.6% de la población urbana tiene conectividad a Internet, 47.7% de la población rural y 44.3% de los hogares en México tienen computadora. Por lo tanto, hay un universo de niños que están fuera de todo esto. Y qué importante reconocer a aquellos docentes que se están convirtiendo en docentes itinerantes, muchos de ellos dentro de nuestra propia escuela católica. Van y visitan los poblados, entregan trabajos, entregan fichas, se reúnen en pequeños grupos en la sierra, en la montaña, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, y regresan. Este contacto humano. Tercero, que revisemos el relato que estamos generando a nivel personal y luego a nivel institucional. Que sea un relato que está animado por el misterio pascual. Como decía ahorita uno de los comentarios, nada es para siempre. Si hay algo para siempre, y lo creemos en la fe, que es la vida. Y la vida que es más grande que la muerte.
y la vida que triunfa sobre cualquier limitación que el ser humano puede experimentar. Y que en este sentido la Iglesia, las escuelas católicas, tenemos la enorme posibilidad de ser buena noticia en medio de esta tormenta. Quizá insistiría, aquí ya empezaron la fiesta con los cohetes, no sé si se escucha. En Tlalpan, claro. Yo invitaría a los católicos laicos que no están inmersos en educación, directamente en educación, pero que son parte de los entes de decisión política y económica del país, para que juntos hagamos de la pospandemia un tiempo de crecimiento, que hagamos un tiempo de mayor sinergia, de ver de qué manera nosotros mismos, las instituciones que atendemos a un gran número de niños que sí tienen acceso a estos rubros, podemos poner nuestro ser, nuestra mística, nuestro saber hacer al servicio de quienes no tienen este acceso. Encontraremos una oportunidad de refundarnos cada una de las congregaciones si ponemos atención a esto. Gracias por esta invitación, gracias por este hermoso diálogo. Gracias, hermano José. Definitivamente, esta pandemia nos llama a trascender, esta llamada a purificar nuestra mirada para ver lo que podemos hacer, no dónde nos atoramos, para ver, como dice el Papa, en la dinámica de la unidad y no del conflicto, para entrar a lo profundo de nuestra experiencia cristiana y unirnos a la cruz, entrar en esta dinámica de ofrecimiento, de encuentro, de diálogo, de apertura hacia la fe, la esperanza y la caridad. Yo les comparto con mucho gusto que estas últimas semanas he escuchado múltiples experiencias en donde distintos sectores, distintos ámbitos se están organizando. He escuchado a dos empresas muy importantes que dicen, aquí tendremos una guardería escuela para los hijos de nuestros empleados, en donde no solamente haya internet, sino que haya algún tutor que los acompañe, que los escuche, que les ayude, que por supuesto hagan el camino educativo con ellos. También he visto, como decía muy bien el hermano José, estas experiencias de profesores itinerantes que van visitando a sus alumnos y van utilizando cualquier herramienta. Ahora el WhatsApp se ha convertido en un medio extraordinario para mandarles los mensajitos. Ayer escuché con mucha alegría una clase de 8 minutos, una lección de 8 minutos. Es decir, y ahí le decía al profesor, tienes que hacer esta tarea, tienes que ir a esta página, ahí te explico lo fundamental, aquí en esta página, papá, ayúdele a memorizar esto. Es decir, una cápsula verdaderamente pedagógica. Sé, por otro lado, que algunos secretariados diocesanos se están moviendo para generar que las parroquias se conviertan en centros en donde puedan estar estas televisiones, estas radios, este internet y podamos compartir la tecnología, acercando a aquellos que no tienen acceso a ella, pero sobre todo acompañando. Sigue la cascada de mensajes, sí me voy a permitir, aunque nos alarguemos un poco, si ustedes me permiten. Alex Javi Hidalguito dice, tiene razón en lo que dice, que pensar en los menos tiene que ser y no lograr solamente ver o escuchar a los que piensan como nosotros. Juntos por México saluda al nuncio y al hermano José Sánchez y a un servidor. Jorge Enrique dice, importante ser escuelas en salida en medio del encierro por la pandemia. María Catalina Paredes, saludos y muchas gracias por este mensaje de esperanza. Religiosas del Verbo encarnado, Casa General, nos dice María Catalina, Dios los bendiga. Elvira García, gracias, Monseñor Coppola, señor Nuncio y hermano José, por compartir la importancia de la educación en la actualidad. Jesús nos dice, saludos desde Ciudad Mendoza, hermanas misioneras de Jesús y de Santa Rosa de Lima. Patricia Ramos, saludos desde San Juan del Río, catequista javeriana. Muy interesante la transmisión, grandes retos. Mati Torrecita dice, caminar, acompañar, comprender, empatizar, compartir, respetar, acoger y cuidar toda la creación.
empezando por el ser humano. Todo nos lleva a una nueva humanización. Gracias, Dios los bendiga. Olimpia Sierra dice, saludos desde nuestros colegios que están en este camino de esfuerzo. Saludos desde San Miguel, el Alto, Jalisco. El ROA APG dice, me quedo con, es hora de mirar hacia adelante con coraje y esperanza, de ser fuertes en la lucha porque Dios camina con nosotros. Bendiciones, colegios APG, adoratrices perpetuas guadalupanas. Hermana Teresa Romero, muchas gracias por las reflexiones y por la apuesta que hace el señor Nuncio del testimonio. Muchas gracias. Necesitamos la formación integral. Continuamos uniendo fuerza con los más necesitados. Ángeles Palacio, saludos desde el Colegio Montessori de Toluca. También la hermana Lupita Castillo desde las Siervas de Jesús Sacramentado dice, gracias por recordarnos que la finalidad de las escuelas católicas es el servicio a la comunidad. Señor Nuncio, no sé si tuviese algo que agregar. No. Ya Muy bien. hablé demasiado hoy. Pues agradecerle, señor, su disposición para este diálogo. Hermano José, muchas gracias por su presencia. Nuevamente, saludos afectuosos a todas esas comunidades religiosas tan importantes en nuestro país que llegan ahí donde nadie más puede llegar. Agradecemos mucho esta transmisión. Por supuesto, me permito mandar un saludo a la familia Cortés. A la familia Cortés, es papá del asistente de nuestra dimensión de pastoral educativa falleció. Desde aquí les mandamos nuestra cercanía y nuestra solidaridad también a muchos hogares que están sufriendo la pérdida de seres queridos, así como la enfermedad. Desde aquí les mandamos nuestro abrazo, nuestra acogida de esperanza. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana en una nueva transmisión de Diálogos por la Esperanza. No se lo pierda, hablaremos ahora un poco de la historia de la educación en tiempos de pandemia. Estará muy interesante. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias, señor, nueva cuenta. Gracias. Feliz fiesta en esta pandemia. Hermano José, saludos a sus hermanos maristas. Gracias a nuestro equipo de producción de la Universidad Vasco de Quiroga. Buenas noches.